A continuación, tendremos el doctor Miguel Moreno Capacho. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina física y de rehabilitación de la Universidad Nacional, especialista en rehabilitación oncológica de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente es el coordinador del Grupo Área Soporte Oncológico del Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy, el doctor Moreno nos hablará sobre la vida después del cáncer, rehabilitación en el paciente oncológico. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Tengo el reto, obviamente, de mantener la atención dentro de las últimas conferencias el día de hoy. Felicitar, obviamente, a todo el equipo de Fellow con el interés particular de mostrar toda esa construcción de conocimiento que se tiene. Hubiese querido en algún momento, cuando desarrollé mi Fellow, el poder hacer este tipo de actividad académica. Para iniciar, pues me interesa mostrar algunas imágenes de pacientes, ¿sí? Para que me dé como el preámbulo para la opción, obviamente, de hablar sobre la parte de rehabilitación del paciente, pero enfocado en el sobreviviente del cáncer. Entonces, bueno, de esta manera, pues tomé muchas imágenes y suena un poco pues ser amarillista frente al tema y a veces eso es lo que más llama la atención. Entonces, a partir de acá, teniendo como base esas imágenes, pues la idea es hacer énfasis particular en lo que es el sobreviviente del cáncer y pues obviamente es muy llamativo e interesante, digamos, en todo el equipo, pues en la mayoría de conferencias que estuve en horas de la tarde, pues contemplan el concepto de la parte funcional y mencionan como varios aspectos que se manejan y también llama mucho la atención ese optimismo, ¿sí? Que se habla desde cada una de las disciplinas, desde la parte de oncología clínica, desde oncología radioterápica, desde la parte de cirugía oncológica, sobre que existen elementos y estrategias de manejo en el cáncer, pero pues obviamente si bien existen resultados favorecedores, el sobrevivir al cáncer tiene un costo. Y de esta manera, pues obviamente esto es traído de un artículo donde se menciona que después del tratamiento del cáncer viene una serie de cuidados para el sobreviviente y están basados en la provisión de servicios de rehabilitación que tienen que ser holísticos o integrales. De esta manera, entonces, ¿qué es la rehabilitación? Me gustó mucho esta definición que encontré en el artículo y es realmente la rehabilitación es un proceso educativo que realmente es dinámico, activo y que está orientado en objetivos, donde se emplean elementos o aspectos físicos, sociales y psicológicos con el ánimo de lograr aquello que se denomina el funcionamiento óptimo, el lograr esa autonomía y que tenga impacto al final en la calidad de vida del paciente.
Sobrevivir al cáncer tiene un costo. Lo pudimos ver con algunas de las imágenes y uno se preguntaría, ¿así es vivir con calidad? ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros en la práctica profesional y en nuestro ejercicio como rehabilitadores empleamos un código universal. Así como existe la CIE 10 y próximamente la CIE 11, ¿sí? Utilizamos un código universal que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud para poder tener una aproximación frente a esos diagnósticos funcionales, y es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos un constructo teórico, donde tenemos una aproximación bajo estos elementos, donde identificamos la condición de salud, en este caso el cáncer, el impacto a nivel funcional, estructural, en actividades, participación, pero también identificamos aquellos elementos que pueden ser barreras o pueden ser facilitadores dentro del proceso como tal de rehabilitación de los pacientes. Y a partir de allí, pues hacemos una construcción de un plan de cuidado o un plan de rehabilitación. El cáncer, pues obviamente como tal, tiene una serie de efectos en los tratamientos, ¿sí? Aquí están registradas algunas de las preguntas frecuentes en la consulta de rehabilitación, y pues me voy a enfocar en esta parte, en el sobreviviente, salvado y después qué. De esta manera, entonces, el cáncer como tal, cuando aparece, dependiendo del grupo poblacional, pues tenemos, en la población pediátrica tenemos un normal desempeño, pero cuando aparece el cáncer, tenemos el riesgo de alteraciones en el desarrollo y en el aprendizaje. En el adulto, cuando ya tiene pues, toda esa parte desarrollada y las competencias y habilidades instrumentales y demás, ese normal desempeño producto del cáncer y sus tratamientos se van a presentar alteraciones en el desempeño con una temporalidad, una severidad, un impacto en la parte de esa pérdida funcional y con un pronóstico como tal. En esa parte de aproximación, obviamente nosotros la tenemos, de tal manera que ese riesgo funcional, ustedes lo pueden ver acá, está dependiendo de diferentes condiciones que también las enumeraron en algunas de las presentaciones, y tiene que ver con la condición personal previa, el diagnóstico oncológico, cuáles estrategias terapéuticas en el control del cáncer se emplearon, los determinantes desde el punto de vista político, porque nuestro sistema puede ser un poco difícil, ¿sí? Y algunos determinantes desde el punto de vista social, que son marcadores de desenlaces también en esa parte de calidad de vida. Existe entonces una serie de elementos que van a marcar esa relación entre el cáncer y la discapacidad. Ya ustedes lo veían en las otras presentaciones, frente a la parte del diagnóstico, ¿sí? En la edad, las comorbilidades, esa reserva funcional, el acceso oportuno tanto al diagnóstico como a las intervenciones de otras disciplinas complementarias en el manejo del cáncer, el tipo del cáncer, el estadio del mismo, el tratamiento con todos los efectos que ello tiene en términos de toxicidades. Nosotros vemos o nos volvemos expertos en identificar todas esas alteraciones producto de, ¿sí? Y en el paciente o el que sobrevive, existe una carga de esa toxicidad subaguda o tardía, esa carga de morbilidad asociada, las secuelas y las alteraciones metabólicas que se presentan. De tal manera que frente a todos estos fenómenos existe una respuesta emocional y afectiva por esos cambios en ese estatus social que va a tener obviamente impacto. Quise emplear el video de la parte de marcha, alguna parte de movimientos, porque es lo más visible, pero voy a hacer énfasis en tres aspectos particulares que realmente marcan la vida del paciente sobreviviente del cáncer, y tiene que ver con la disfunción cognitiva o aquello que uno encuentra también en la literatura como el fenómeno de quimiocerebro, pero el quimiocerebro no solamente producto por el efecto como tal de la quimioterapia, sino por el efecto como tal del mismo cáncer y la radioterapia también como factores favorecedores de disfunción a nivel de esa neurotransmisión que van a tener impacto en el desempeño en las funciones mentales superiores, con una secuencia de cambios funcionales en los pacientes, y que posiblemente cuando se vuelve queja por parte del paciente es una situación en donde los recursos de inversión desde la parte de rehabilitación son mucho más altos que cuando hacemos un ejercicio de búsqueda o tamizaje de los cambios a nivel cognitivo. Como lo mencionaban, y en una de los énfasis que se ha hecho es que cada vez las terapias en el cáncer nos aumenta el número obviamente de sobrevivientes, de tal manera que aumentamos obviamente el porcentaje de personas que viven con o sin cáncer, pero con un impacto obviamente funcional, y tenemos que estar preparados para ellos. De tal manera que ese envejecimiento
que se presenta, porque incluso se presenta otra situación que se conoce con el fenómeno de senescencia en el cáncer, y es ese envejecimiento acelerado con unos cambios que van a tener, y haciendo énfasis particularmente en la parte cognitiva, van a tener un peor rendimiento cognitivo. De esta manera, pues los tipos de cáncer que están relacionados con disfunción cognitiva son los que aparecen acá, o sea, prácticamente todos, ¿sí? Obviamente mucho más en las neoplasias del sistema nervioso central o en los casos en donde se haya incluido el sistema nervioso central dentro de las estrategias terapéuticas, hablando por ejemplo de la parte de la radioterapia, sobre todo con las técnicas anteriores, más sin embargo con las nuevas técnicas que tratan de dar tratamientos un poco más dirigidos, se reduce la probabilidad de presentación. Aquí mostramos pues obviamente estos diferentes factores de riesgo que están relacionados con esa disfunción cognitiva. En aras del tiempo pues no voy a profundizar en cada una de ellas, pero es importante tener presente que tanto el cáncer localizado a nivel del sistema nervioso, la quimioterapia, directamente en el sistema nervioso, la quimioterapia intratecal, ¿sí? La quimioterapia combinada con radiación, las dosis altas de quimioterapia o radiación, la radioterapia en el cerebro, el ser menor de edad, ¿sí? Son factores de riesgo que van a desarrollar, digamos, dificultades en ese proceso como tal de aprendizaje, en el caso de la población pediátrica, cuando ya se expone a un proceso como tal de escolarización. Los trastornos del sueño también tienen impacto en la función cognitiva y el paciente sobreviviente del cáncer, si uno indaga, el paciente no duerme bien. Entonces hay que indagar y eso tiene impacto en memoria, en atención, en concentración y en rendimiento, de tal manera que esto también nosotros lo indagamos para poder orientar sobre el manejo. El síndrome de fatiga es otra situación, es dentro de la definición que tenemos de la NCCN, es una sensación subjetiva de ese cansancio que no se recupera a pesar de que yo descanse, ¿sí? Y que no está relacionado directamente con la actividad física. Para ello obviamente existen una serie esto se desconfiguró, de herramientas que me permiten obviamente identificar desde el punto de vista de los criterios diagnósticos, mas sin embargo es un aspecto que realmente marca mucho la capacidad de que yo como paciente o como persona pueda hacer las cosas. Y eso puede obstaculizar pues todos los alcances. La parte de epidemiología incluso puede estar reportada mayor al 70 o 80% de los casos, mucho más en enfermedades avanzadas, más sin embargo en el paciente sobreviviente del cáncer hay una situación que más adelante les voy a comentar, que si puede ser un síndrome de fatiga asociado al cáncer o es otro fenómeno que es un efecto tardío, ¿sí?, de algunos de los tratamientos en el cáncer. Estos son algunos de los factores que están relacionados como potenciadores o que aumente el síndrome de fatiga en el paciente de cáncer y que obviamente debemos tenerlos presentes y que tenemos que considerarlos en el momento de hacer propuestas de manejo. Aquí digamos que la parte de la fisiopatología, hay varias teorías que hablan sobre el tema, no voy a ahondar en esto como para en aras del tiempo. Y esto es importante, la parte de cardiotoxicidad en cáncer, es uno de los aspectos que realmente marca mucho y de pronto en algunas ocasiones y pues haciendo un análisis retrospectivo de condiciones particulares de pacientes que pudiésemos haberlos catalogado como un síndrome de fatiga, pudiésemos estar en el contexto de una cardiotoxicidad. Entonces, esto es importante tenerlo presente, por eso para nosotros siempre, y somos muy juiciosos en la revisión de las historias clínicas, del oncólogo clínico, del oncólogo radioterápico, del cirujano, porque nos dan información, no solamente los tratamientos, sino la interpretación frente a los diagnósticos y al proceso como tal evolutivo que está teniendo respuesta o no a los tratamientos. Aquí esta es una representación esquemática de los posibles cambios que se puedan presentar en esa función cardiovascular, ¿sí? Arritmias, disfunción valvular, enfermedad valvular, disfunción de la parte del ventrículo izquierdo, pues obviamente todo esto va a tener impacto en ese desempeño del paciente que de alguna manera se va a traducir en disnea, ¿cierto?, de origen, digamos, desde esta parte cardíaca, que nos va a dificultar algunos manejos que coexistan en el paciente. La radioterapia también tiene efecto, digamos, de cardiotoxicidad siempre y cuando se incluya dentro del campo de tratamiento el mediastino y obviamente el corazón, con una particularidad de que el efecto como tal de la toxicidad asociada a la radioterapia es una toxicidad que no es reversible, ¿sí? Entonces, esto es importante. De esta manera, entonces, una de las cosas que se mencionan es que se deben construir, se deben constituir esos servicios, digamos, de rehabilitación cardiooncológica,
con el objetivo obviamente de hacer el manejo de estas situaciones teniendo en cuenta como los factores de riesgo, la orientación del ejercicio y recomendaciones en esa parte nutricional. Y de esta manera, pues obviamente la importancia que tiene la rehabilitación cardio-oncológica va orientada a promover esos estilos de vida saludables, pero obviamente muy aterrizados a la condición del paciente frente a esos antecedentes relacionados con el cáncer y poder hacer una prescripción personalizada del ejercicio con el ánimo obviamente que tengamos un impacto en el funcionamiento de esa parte del acondicionamiento cardiovascular. Aquí se representa de manera esquemática, digamos que la información previamente, lo importante de los factores de riesgo, tener en cuenta la lesión ocasionada por el mismo cáncer, la lesión relacionada con los tratamientos del cáncer y los aspectos a tener en cuenta a partir de esas intervenciones que va a tener impacto en calidad de vida, tener en cuenta cuál es el perfil de riesgo del paciente y cuáles son los posibles eventos cardiovasculares que presentan y que de esta manera podemos consolidar dentro de la ruta de atención de un programa de rehabilitación cardio-oncológica, como les mencionaba, para fortalecer los estilos de vida saludable en los pacientes. Trastornos alimentarios también encontramos en el paciente y resulta que esto va muy ligado a todos los cambios que se presentan. Los pacientes pueden tener alteraciones en la percepción de los alimentos, la serostomía asociada bien sea a algunos medicamentos que se emplean, pero lo otro es la parte tardía relacionada con la radioterapia a nivel de cabeza y cuello, la hiporexia, los trastornos metabólicos secundarios, las creencias que también tienen los pacientes frente a esa parte nutricional y el desarrollo de otras condiciones que nos pueden llevar a una desnutrición, a una caquexia, a un sobrepeso o a una obesidad. Podemos tener obviamente obesidades sarcopénicas y en ese sentido pues obviamente tenerlo presente para la orientación y esto lo podemos, aquellos elementos que mencionaban en las conferencias anteriores, las intervenciones van dirigidas también con la parte nutricional, con la parte de actividad física, pero también con aquellas intervenciones que se hacen desde la parte de salud mental. Entonces aquí a manera de conclusión, entonces esta es una propuesta realmente interesante, esto es traducido de una guía europea que busca obviamente el mejorar la calidad de vida y la comprensión del control del cáncer y es el enfoque al sobreviviente del cáncer, de tal manera que donde es importante la identificación temprana de esas necesidades que tiene este grupo poblacional para saber identificar cuáles son las áreas del cuidado, ¿sí? El poder involucrar los demás interesados y esto requiere obviamente la participación articulada de las diferentes disciplinas que estamos trabajando en el paciente con cáncer, no solamente los 3 pilares que se consideran en el tratamiento del cáncer, que es quimio, radio, cirugía, sino también aquellos equipos de soporte oncológico, de tal manera que podamos trabajar de manera conjunta y coordinada para la organización de los modelos de atención en salud y de esta manera podamos definir unas estrategias que tengan impacto a nivel de políticas en salud y que tengan en cuenta el sobreviviente del cáncer. La calidad de vida, alguno de los fellows lo mencionaba y creo que fue el doctor que habló de la parte de prehabilitación y se está iniciando un proceso como tal de identificación, era un aspecto que realmente no se había considerado medir, pero ya estamos aprovechando obviamente el recurso desde la parte de salud, de investigación y salud pública, donde realmente es importante saber cómo no solamente el tratamiento directo del cáncer, sino las intervenciones que hacemos desde los equipos de soporte tiene impacto, ¿sí? Desde la salud física, la salud mental y la salud social. Y de esta manera, pues existen unos momentos por qué se debe medir, cuándo, quién, qué y cómo evaluar, porque esto va a permitir obviamente orientar y una de las cosas que si bien existen avances para esas terapias dirigidas en el cáncer, en la parte del soporte oncológico y específicamente en rehabilitación, también se busca una medicina de precisión. Por eso la necesidad imperiosa de evaluar las necesidades, valga la redundancia. ¿Qué estamos haciendo en el instituto? Como ustedes muy bien saben, pues existen diferentes factores de riesgo asociados a la misma enfermedad y a los diferentes tipos de tratamiento. Existen diferentes herramientas desarrolladas para poder evaluar esas necesidades y sobre todo garantizar unas márgenes de seguridad que permita obtener resultados favorables en la parte de oncología. Desde la parte de soporte oncológico integral, que es el equipo que direcciono desde hace 3 años acá en el Instituto Nacional de Cancerología, estamos trabajando en poder fortalecer esta propuesta de soporte oncológico integral bajo una estrategia que es la estrategia Pegaso, ¿sí? Donde realmente buscamos
realmente tener impacto en toda la línea del tiempo, tanto de la parte del diagnóstico, del tratamiento del cáncer, como en la línea del tiempo, de acuerdo al ciclo vital que se vea comprometido, donde se está fortaleciendo la línea de prehabilitación, ¿sí? Seguimos obviamente manteniendo nuestras acciones de la parte de restauración y soporte y paliación, que son de los enfoques que tenemos en la parte de rehabilitación en el paciente con cáncer y que también es aplicable para el sobreviviente. Tenemos, digamos, de acuerdo al ciclo vital, las necesidades son diferentes. Esto está consignado dentro de nuestro manual de soporte oncológico. Tenemos un manual de soporte oncológico para el adulto y estamos desarrollando y consolidando la información para el manual de soporte oncológico para pediatría. Estas son, digamos, son las conclusiones, pero pues voy a obviar esto para no extenderme. Y una de las cosas en las cuales particularmente nos hemos fundamentado es en las propuestas que hace la Organización Mundial de la Salud, en ese fortalecimiento que se debe tener en los sistemas de salud de los servicios de rehabilitación. El Instituto Nacional de Cancerología nos ha visto también como una estrategia que particularmente permite tener impacto en la calidad de vida de los pacientes, pero también permite materializar esa política de atención humanizada en la población que manejamos en el Instituto Nacional de Cancerología. Y esto era lo que tenía para presentarles a ustedes el video. Y finalizo con un video, ya. El video es donde se representa la parte de Pegaso. De enfermería y grupo área de soporte oncológico Pegaso. En el Instituto Nacional de Cancerología le ofrecemos al paciente una atención integral desde su diagnóstico, tratamiento activo, supervivencia y final de vida, siempre acompañado por un personal de salud dispuesto a ayudarlo. Pero en este proceso también participan especialistas que complementan el cuidado de su salud, el Grupo Área de Soporte Oncológico, conformado por nutrición y soporte metabólico. La alimentación es el mejor aliado para su salud. Identificamos su riesgo nutricional y le asesoramos en el consumo de nutrientes que le permitan mantener los aportes calóricos según su ciclo vital. Dolor y cuidado paliativo. Su dolor es nuestro dolor. Por eso buscamos aliviar los diferentes síntomas relacionados con el cáncer y su tratamiento. Salud mental. Porque los aspectos psicosociales son fundamentales en el tratamiento de la enfermedad oncológica. Es muy importante escuchar a los pacientes, atender sus necesidades emocionales y resolverlas. Rehabilitación y terapias. Vemos al ser humano como un todo. Por eso, de acuerdo a las necesidades funcionales, nos apoyamos en un equipo multidisciplinario. Terapia ocupacional. Porque sabemos que la enfermedad te puede generar una dependencia, es el terapeuta ocupacional quien te ayuda a recuperar la realización de las actividades de la vida diaria. Fonoaudiología. Si presentas dificultades para escuchar, comunicarte, cambios en la voz o que no te entiendan, o si tienes dificultades para comer, masticar o abrir la boca, un fonoaudiólogo podrá ayudarte a superar estos inconvenientes. Fisioterapia. Ante la disminución de la movilidad, la flexibilidad, la marcha y el equilibrio, el fisioterapeuta le ayudará a mejorar funcionalidad e independencia. Terapia respiratoria. un equipo de terapeutas le ayudarán a mejorar su capacidad respiratoria. Vas a respirar, tomar aire, toma, bota. Pero Pegaso no está solo, se apoya de odontología oncológica y trabajo social. Pegaso, su grupo aliado para acompañarlo y apoyarlo.
porque nos interesa su calidad de vida.